Mi madre convenció a mi novia de que se casara con otro hombre porque sentía que yo no era lo suficientemente bueno. Siempre había dudado de mí. Así que me fui y corté lazos con ellos. Años más tarde, regresé para darles una amarga lección. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Anita Ross de Birmingham. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan fuerte, tan agudo, tan absorbente. Me atravesó el pecho y me dejó vacío. Me quedé parado en medio de la casa de mi infancia, mirando el cajón de la cocina que no había abierto en años. Era un cajón tonto, medio atascado, siempre trabado, lleno de menús para llevar y cupones vencidos. Solo lo abrí de golpe porque estaba buscando un alfiler. No esperaba encontrar lo que cambiaría todo. Una carta, una sola hoja de papel doblada, de color crema, escrita a mano y sellada con una silenciosa traición. Reconocí la letra de mi madre en el instante en que la vi. Tenía esa caligrafía formal y con bucles que siempre me pareció que pertenecía a invitaciones de boda o tarjetas de condolencias. Abrí la carta lentamente, casi con miedo de lo que pudiera leer. Tal vez una parte de mí ya lo sabía. Tal vez había estado ignorando las señales durante demasiado tiempo, fingiendo que toda mi vida era exactamente como debía ser, hasta que dejó de serlo. Esa carta destrozó mis ilusiones con precisión quirúrgica. Estaba dirigida a Rachel, y cada palabra rezumaba el tipo de manipulación que solo mi madre podía ejercer con tanta facilidad. Le dijo a Rachel que yo no era lo suficientemente bueno. Dijo que estaba persiguiendo sueños mientras hombres como Julian y Grant ya los estaban viviendo. No le rogó que me dejara, casi desearía que lo hubiera hecho, habría sido más fácil de perdonar. En cambio, lo pintó como una misericordia, como una estrategia, como un paso en la dirección correcta para nuestras vidas. Enmarcó mi amor como un obstáculo, y se aseguró de que Rachel se alejara sin decirme una sola palabra. Doblé la carta con manos temblorosas y la puse sobre la mesa, como si pudiera explotar. No llamé a Rachel. Tampoco llamé a mi madre. No grité ni exigí respuestas ni intenté arreglar lo que ya estaba envenenado. Simplemente me senté allí durante horas. Mi padre entró y me preguntó si todo estaba bien. Manny, le dije que estaba cansado. Esa fue la última mentira que dije en esa casa. Esa noche, empaqué una sola maleta, sin despedidas, sin notas, ni siquiera una mirada atrás. Dejé esa ciudad como si nunca me hubiera pertenecido, porque tal vez nunca lo hizo, no realmente, no si el amor podía borrarse con tinta y una silenciosa influencia. Desaparecí en Chicago con nada más que una computadora portátil rota, una cantidad decente de dinero de trabajos independientes y una mente que ya no confiaba en las cosas en las que solía confiar. Mi teléfono sonó constantemente los primeros días, mi madre, mi padre, incluso viejos amigos. No contesté ni una sola llamada. Eliminé todos los contactos, cambié todas las contraseñas y me borré de todas las redes de las que había formado parte. No se trataba de ira, no entonces, se trataba de supervivencia, de borrar una versión de mí mismo que se había construido sobre mentiras. No quería venganza, quería desaparecer tan completamente que ni siquiera mis recuerdos me reconocieran. Pero el silencio tiene una forma de cambiar de forma. Lo que comienza como protección eventualmente comienza a latir con algo más frío, algo deliberado. No lo planeé de inmediato. No me senté en una habitación oscura tramando la destrucción de todos los que me habían herido. No, fue más silencioso que eso, sutil. Una semilla enterrada profundamente en el suelo de la traición, y lentamente, con el tiempo, la distancia y el crecimiento, comenzó a brotar en algo que no podía ignorar. Ya no solo estaba sanando, estaba observando, esperando, aprendiendo, y estaba construyendo algo poderoso en el proceso. Mi empresa no tenía mi nombre, la mantuve fuera de la red, enterrada bajo capas de estructuras legales e identidades proxy. Codificaba 12 horas al día. Construí software que las empresas pagaban millones por licenciar. Nunca publiqué sobre ello, nunca presumí. El dinero llegaba como un reloj, y con cada depósito, recordaba la forma en que mi madre menospreciaba mi ambición. Recordaba cómo Rachel solía decir que creía en mí, solo para alejarse sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. El dinero no se trataba de codicia, se trataba de control, de nunca volver a estar tan indefenso. Pasaron los años, 5 de ellos. Tiempo suficiente para desvanecerse de la memoria,
Tiempo suficiente para asegurarme de que nadie pudiera rastrearme hasta ese chico en Cedar Hollow que pensaba que el amor sería suficiente. Observé desde la distancia. Margaret y James Cole, los padres que dejé atrás, se estaban ahogando en deudas. Mi padre había conseguido un trabajo a tiempo parcial en un taller mecánico. Mi madre había vendido la mitad de sus joyas solo para pagar los impuestos de la propiedad. ¿Y Rachel? Se había casado con Julian Grant, exactamente 6 meses después de que me dejara. Sonreían en las revistas, posaban en eventos para recaudar fondos, fingían ser la pareja perfecta, pero yo lo veía claro. Julian era un fraude pulido y practicado. Dirigía su clínica como un negocio, no como un santuario. Lo sabía porque había pirateado su base de datos 6 meses antes de su boda. Había estado inflando las reclamaciones de seguros y facturando a pacientes muertos. No lo denuncié, todavía no. El tiempo lo era todo. Rachel trabajaba para una organización sin fines de lucro ahora. Parecía cansada en las fotos, mayor, más fría, pero no sentí lástima, sentí precisión. Mi silencio se había convertido en un arma, y finalmente estaba aprendiendo a usarla. Entonces llegó el día en que vi el anuncio en el periódico. Margaret había publicado un anuncio de página completa en el periódico local Cedar Hollow Tribune. Decía: a nuestro querido hijo, donde quiera que estés, por favor vuelve a casa. Lo sentimos. Te extrañamos. Te necesitamos. Lo había firmado tu madre y tu padre, sin nombres, solo eso. Me quedé mirando ese anuncio durante más de 1 hora, no porque me conmoviera, sino porque me di cuenta de algo importante. Finalmente se estaban quebrando, y eso significaba que era hora de regresar. La gente pensaba que el silencio significaba ausencia, pero nunca me fui realmente. Mientras Margaret lloraba sobre su té de la mañana y Rachel sonreía para las cámaras junto a un hombre que realmente no conocía, yo estaba allí, solo que no de la forma en que lo recordaban. No vivía, observaba. No hablaba, estudiaba. Cada foto, cada artículo, cada registro fiscal, cada susurro en blogs olvidados, lo consumía todo. Mi presencia ya no era física, era digital, silenciosa y omnipresente. Los observaba desde las sombras de los flujos de datos, y con cada año que pasaba, mi silencio se apretaba más a su alrededor como un tornillo de banco. Al principio, quería paz. Me dije a mí mismo que no me importaba, que me había ido para siempre y que no miraría atrás. Pero esa es la mentira que la gente se dice a sí misma cuando el dolor aún está fresco. El dolor no desaparece cuando no se trata, fermenta, y el mío fermentó en algo más agudo que la ira, la claridad. Mientras Rachel se adaptaba a su papel de esposa de médico pulida, vertí cada onza de mí mismo en construir algo que nadie pudiera tocar, comprar o romper, ni siquiera ella. Me di un nuevo nombre, una nueva vida, y borré lentamente cada huella que había dejado atrás. La empresa que fundé comenzó en un apartamento tipo estudio alquilado en el lado sur de Chicago. Vivía encima de una lavandería, trabajaba 16 horas al día y comía la misma comida insípida 5 noches a la semana. Pero no era miserable, me estaba convirtiendo. Cada contrato que ganaba, cada línea de código que escribía, era un paso más cerca de la versión de mí mismo que nunca me habían permitido ser. No salía, no tenía citas, no respondía a los mensajes de viejos amigos. La gente decía que desaparecí, pero la verdad es que estaba renaciendo en silencio, forjado con un propósito y construido para un resultado. En 3 años, construí una cartera que valía millones. Mi software se utilizaba en redes médicas, instituciones financieras y empresas de seguridad que ni siquiera sabían que existía. Aprendí a mover dinero a través de intermediarios, a construir empresas fantasma, a dejar lo suficiente para que no pudieran rastrearme, pero no lo suficiente para que nadie sospechara de mí. Mi rostro no aparecía en las noticias, mi nombre no estaba en los registros de la empresa. Existía detrás de capas de cifrado y alias. Mi favorito, Senior Gray. Esa era la identidad que reservaba para el día en que volvería a sus vidas. Observaba a Rachel desde lejos. Su rostro público contaba una historia de éxito, galas de recaudación de fondos, campañas de caridad, entrevistas de diseño. Pero sus ojos siempre parecían que no había dormido en días. Julian, su esposo, era tan falso como la sonrisa que llevaba. Dirigía una clínica, sí, pero también falsificaba las reclamaciones de seguros, lavaba pequeñas cantidades a través de cuentas de terceros y trataba a sus enfermeras como si le debieran el aire que respiraban. Lo sabía todo porque tenía acceso a todo: sus correos electrónicos, sus registros financieros, sus mensajes privados a mujeres que creía que nadie conocía. Pero aún no atacaba, esperaba.
Margaret y mi padre también se estaban desmoronando lentamente. El dinero que solía enviar hacía tiempo que se había detenido. Su hipoteca había incumplido 2 veces. Mi padre volvió a trabajar a tiempo parcial en el taller mecánico, a pesar de que su espalda estaba fallando. Y Margaret, mi madre, la reina del control, ahora recortaba cupones y pedía dinero prestado a vecinos que solía menospreciar. Su orgullo les impedía buscar ayuda públicamente. Le decían a la gente que estaba viajando o trabajando en un proyecto secreto, pero yo sabía la verdad. Yo era el fantasma de su historia, y ese fantasma estaba empezando a atormentarlos. Entonces llegó el día en que vi la foto, Rachel y Julian en un evento de recaudación de fondos de alto nivel. Él vestía un traje que probablemente costaba más que mi primer apartamento. Ella llevaba un vestido plateado con un escote que decía confianza, pero con ojos que gritaban agotamiento. El pie de foto decía: la poderosa pareja de Cedar Hollow organiza una recaudación de fondos de $100,000 para la salud infantil. Y así, supe por dónde empezar. No quería destruirlos en público, eso sería demasiado fácil. Quería hacerlo desde dentro, lentamente, como la podredumbre. Quería ser el hombre detrás de la cortina, tirando de los hilos hasta que todo el acto se derrumbara. Register on holding con el nombre de Ashwood Management. Limpio, neutral, imposable de rastrear. Empecé a asistir a los mismos eventos que ellos frecuentaban, siempre detrás de una máscara, siempre como el señor Gray. Mi punto de entrada fue sutil. Una donación anónima a la organización sin fines de lucro de Rachel, lo suficiente para que me notaran, pero no lo suficiente para levantar sospechas. Intentó ponerse en contacto conmigo, la ignoré. El misterio me hacía más poderoso. Quería saber quién era yo. Julian quería mi dinero. Margaret, desde la distancia, esperaba que estuviera muerto o lo suficientemente rico como para olvidarla. Todos estarían equivocados. Invertí en la clínica de Julian bajo una empresa fantasma. Me recibió con los brazos abiertos, sin cuestionar nunca el papeleo ni el perfil vago. Los hombres codiciosos nunca miran demasiado de cerca las manos que los alimentan. Rachel envió un correo electrónico de agradecimiento al señor Gray, pidiendo reunirse. Me negué. Quería que sintiera que la rodeaba, pero que nunca me viera con claridad. Quería que todos sintieran la presencia de una tormenta que aún no había llegado. Que sonrieran, que celebraran sus vidas, porque todo lo que tenían ahora estaba siendo mantenido por un hombre que desecharon como basura. Mi silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de intención. Con cada paso calculado, me arrastraba de vuelta a su mundo, no como Ethan Cole, el hijo, el amante, la decepción silenciosa, sino como la sombra que les quitaría el suelo bajo los pies. El fantasma que crearon estaba regresando, no con ira, no con violencia, sino con el tipo de fría e implacable precisión que solo se aprende al ser roto. ¿Y la mejor parte? Nunca lo vieron venir. La primera vez que los volví a ver, ni siquiera sabían que era yo, y esa fue la parte que más disfruté. Me senté 3 filas atrás en una gala de recaudación de fondos organizada por la organización sin fines de lucro de Rachel, vestido con un traje gris a medida y una tarjeta con el nombre que decía señor Gray, Ashwood Management. Mi rostro era más delgado, más angular que antes. Mi barba había desaparecido. Mis ojos eran más fríos. Ya no era el hijo ni el amante. Era el inversionista, el que tenía la chequera que estaban desesperados por impresionar. Y así, volvía a estar en la sala, invisible pero poderoso. Rachel pasó justo a mi lado. Su perfume era el mismo. Esa parte de ella no había cambiado. Pero su sonrisa que una vez fue genuina, ahora estaba esculpida para las fotos, amplia y rígida, como si estuviera tallada en su lugar. Dio un discurso esa noche sobre la comunidad, sobre la salud, sobre cómo esta ciudad necesitaba esperanza. El aplauso fue fuerte, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Julian estaba cerca, pulido y complacido consigo mismo, asintiendo como una marioneta que creía haber escrito el guión. No aplaudí, no sonreí, simplemente observé, cada segundo grabándose en mi memoria. Después del evento, me acerqué a Julian mientras charlaba con un concejal local. Extendió su mano como si fuéramos viejos amigos. Así de fácil fue engañarlo. Solo un apretón de manos firme, una empresa falsa y la promesa de capital. Los hombres codiciosos siempre están ciegos a los fantasmas. Le dije que Ashwood Management se estaba expandiendo a la atención médica y que estaba interesado en posibles asociaciones. Me llamó visionario, dijo que mi presencia podría llevarlos al siguiente nivel. Estuve de acuerdo, porque iba a llevarlos a algún lugar. Claro,
pero no a donde pensaban que iban. Rachel se acercó minutos después. Inclinó la cabeza como si intentara ubicarme. Ese sutil destello en sus ojos, como una puerta que se abría en el fondo de su mente, me dijo que sentía algo familiar, pero no me inmuté. Sonreí cortésmente, dije algunas palabras y dejé que Julian hablara. Se presentó, extendió su mano, la estreché brevemente y respondí: «Señor Gray, encantado». Me miró fijamente durante un segundo, demasiado tiempo. Pude sentir el peso de su curiosidad y no ofrecí nada a cambio. Ahí fue cuando supe que tenía su atención. A partir de ese momento, me convertí en un elemento habitual en sus vidas. Hice donaciones calculadas a la organización sin fines de lucro de Rachel, lo suficiente para abrir puertas, no lo suficiente para exigir control. Me uní a la junta directiva de Julian como socio silencioso, dándole ideas que eventualmente vaciarían toda su fundación. Asistía a reuniones de estrategia con un cuaderno en blanco y una mente más aguda que la de todos los presentes en la sala combinados. Pensaban que era excéntrico, misterioso, lo suficientemente rico como para no necesitar validación, pero cada sentimiento que daba, cada silencio que mantenía, era una cuerda que ataba a su futura ruina. Margaret, mientras tanto, no tenía ni idea de que había vuelto. Estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir a las consecuencias de su orgullo. La casa a la que crecí tenía un cartel de ejecución hipotecaria en el frente. Su buzón estaba sellado con cinta adhesiva. Mi padre, más delgado ahora, se le veía a menudo caminando solo a la tienda de comestibles, contando monedas. Margaret seguía diciéndole a la gente que estaba fuera trabajando en algo grande. No se equivocaba, pero en lo que estaba trabajando era en su perdición. Los observaba desde la distancia, esperando a que ella alcanzara su punto de ruptura, y en el fondo sabía que llegaría antes de lo que ella pensaba. Una tarde, recibí un correo electrónico de Rachel. El asunto decía: «Nos hemos conocido antes». El cuerpo del mensaje era corto: «Hay algo en ti que me resulta familiar. Tus ojos, tu silencio, solo curiosidad. Tenemos un pasado». No respondí. En cambio, financié anónimamente un nuevo programa en su nombre, cuando ella había estado rogando a los donantes por apoyo durante meses. El cheque llegó al día siguiente, sin nombre, solo las iniciales EC escritas en la esquina. Ese era el único mensaje que quería enviar, lo suficiente para desequilibrarla, lo suficiente para retorcer el cuchillo. Julian, ajeno como siempre, continuó cavando su propia tumba. Le presenté una oportunidad de inversión ficticia, una que prometía altos rendimientos pero que desviaba las reservas de su clínica con el tiempo a través de tarifas, auditorías falsas y cláusulas ocultas que no se molestó en leer. Era demasiado orgulloso, demasiado ocupado para cuestionarme. Empezó a trabajar muchas horas, evitando a Rachel y apoyándose en estimulantes recetados solo para mantenerse por delante de un desastre que no veía formarse. Corría más rápido hacia el precipicio, y me aseguré de que el suelo detrás de él se siguiera desmoronando a cada paso. Las sospechas de Rachel se profundizaron. Empezó a preguntar por Ashwood Management. Contrató a un investigador privado, pero yo iba 2 pasos por delante. Había anticipado ese movimiento meses atrás. Todo lo que encontraría serían empresas fantasma en las Islas Caimán, miembros extranjeros aleatorios de la junta directiva y un laberinto de desinformación diseñado para mantenerla en la incertidumbre. Le preguntó a Julian si me había investigado. Él se rió, diciendo que yo era un genio silencioso y que ella estaba siendo paranoica. Los vi discutir desde mi coche una noche fuera de un evento de recaudación de fondos. Su voz era fuerte, la de él desdeñosa. «Sonre». Margaret finalmente se quebró. Me escribió una carta, una real, escrita a mano y enviada a mi antigua dirección, con la esperanza de que alguien la reenviara. Me rogó que volviera a casa, dijo que me necesitaban, dijo que se arrepentía de todo, pero no había disculpas, no realmente, solo desesperación disfrazada de preocupación. No respondí. La escaneé, la archivé en una carpeta etiquetada como garantía y tiré el original a un cajón. Nunca abrí esa carta. Esa carta no era para mí. Era para la versión de mí que ella recordaba. Pero ese chico estaba muerto. Ella lo había matado el día que convenció a la única mujer que había amado de que se alejara. Y ahora, el extraño que dejaron entrar en sus vidas, este fantasma al que no podían nombrar, se estaba convirtiendo en el hombre más importante de su mundo. Sus futuros estaban ligados al mío ahora, y ni siquiera lo sabían. La mejor venganza no es ruidosa, es silenciosa. Camina a tu lado mientras sonríes, mientras confías, mientras piensas que todo finalmente va por buen camino,
hasta que el suelo desaparece y te das cuenta de que el extraño en la sala nunca fue un extraño en absoluto. Lo que pasa con los castillos es que solo son hermosos desde la distancia. De cerca, empiezas a ver las grietas, fallas que recorren los cimientos, ladrillos sueltos por el orgullo y ventanas demasiado limpias para ocultar lo que se pudre detrás de ellas. No tuve que levantar un martillo para derribar los suyos. Todo lo que tuve que hacer fue esperar a que la gravedad terminara lo que la traición había comenzado. El imperio de Julian, la ilusión de Rachel, el control de mi madre, todo estaba construido sobre tiempo prestado, y me había convertido en el arquitecto silencioso de su colapso. Julian fue el primero en flaquear, y me aseguré de que pareciera una coincidencia. Empezó con una auditoría. Cuando lo organicé, a través de un contacto en una agencia de cumplimiento que financié discretamente, entraron haciendo preguntas sobre pacientes fantasmas, recetas que no coincidían y pagos enviados a proveedores que no existían. Entró en pánico. Les dijo que era un error administrativo, que lo solucionaría en una semana. Pero lo que pasa con las mentiras es que cuando tiras de un hilo, el resto se suelta, y Julian había cosido toda su consulta con ellas. Observé cómo el hombre se deshacía desde el otro lado de la mesa de la sala de juntas en cada reunión. Parecía más cansado, traje arrugado, corbata medio atada, ojos inyectados en sangre. Todavía me llamaba señor Gray, todavía sonreía con esa sonrisa de político, pero veía las grietas que se formaban en las comisuras de su boca. Una noche, después de una larga llamada de la junta, se quedó para hablar. Me dijo que las cosas estaban un poco apretadas, me preguntó si podía prestarle otra ronda de inversión. Asentí, fingí considerarlo y luego le dije que le respondería. Esa fue la última vez que Julian Grant me miró como a un amigo. Rachel no lo estaba haciendo mucho mejor. Su organización sin fines de lucro había ganado atención gracias a la generosidad de Ashwood Management, pero ese foco de atención vino acompañado de escrutinio. Empezaron a surgir preguntas sobre las fuentes de financiación, sobre las relaciones entre los donantes y los beneficiarios, el tipo de preguntas que abren un currículum perfecto y dejan que se derrame la podredumbre. Volvió a ponerse en contacto conmigo, esta vez más directamente. Quería reunirse, dijo que necesitaba hablar extraoficialmente. Me negué. Por supuesto, le dije que estaba de viaje. La verdad es que no necesitaba escuchar sus preguntas, ya las conocía. Finalmente estaba empezando a sospechar la verdad. La dejé vagar por esa sospecha durante semanas. La dejé luchar con la incomodidad de saber que algo andaba mal pero no poder nombrarlo. Esa era su penitencia, no por dejarme, sino por nunca mirar atrás, por no preguntar ni una sola vez por qué desaparecí, por no luchar por mí cuando estaba siendo destrozado en silencio por la persona que decía amarme más, mi madre. Rachel había aceptado la nueva versión de su vida con demasiada facilidad, y ahora el peso de esa elección la presionaba sobre los hombros con cada paso que daba. Y luego estaba Margaret. El orgullo la había mantenido a flote durante años, el orgullo y el delgado consuelo de fingir que todo seguía bajo su control. Pero ahora, con la hipoteca vencida y los acreedores acechando, incluso el orgullo empezó a resquebrajarse. Insultaba a mi padre a sus espaldas, lo culpaba por no administrar mejor, como si algo de esto fuera culpa suya. Él lo aceptaba como siempre lo había hecho, en silencio, con esa mirada distante en sus ojos, como si estuviera viendo cómo la vida que creía haber construido se convertía en cenizas. Los vi discutir desde el otro lado de la calle un día, escondido a plena vista, mientras mi padre estaba de pie en el porche como un fantasma. Entonces llegó la carta, no de ellos, del banco, un aviso final de ejecución hipotecaria. Había comprado su hipoteca meses antes, a través de otra empresa fantasma, y ahora apretaba el gatillo, sin previo aviso, sin demora. La casa sería embargada en 30 días. Margaret fue al banco, le gritó a un gerente, lloró delante del personal, pero los documentos estaban limpios, el proceso irreversible. Llamó al número que aparecía en la parte inferior de la página. Un hombre respondió, mi asistente, haciéndose pasar por un representante de la sociedad de cartera. Ella rogó clemencia. Él dijo que no podía hacer nada. Y yo estaba sentado en mi oficina, viendo cómo se desarrollaba todo a través de las imágenes de seguridad y los documentos judiciales. No se trataba de la casa, se trataba del poder, de mostrarle cómo se sentía perderlo todo sin ver nunca la mano que lo hacía. Mi padre intentó llamarme de nuevo esa noche, dejé que sonara y luego bloqueé el número. No se merecía el silencio, pero era parte del mundo que me había enterrado, y no me quedaba espacio para la misericordia. Rachel envió un último correo electrónico. Sé quién eres, o al menos creo que lo sé. SIK de хоть капля того Isen, которого я колись знав, будь ласка, поговорить зі мною, хоч раз.
No respondí. Lo reenvié a una cuenta desechable, lo archivé y eliminé el original. Ese mensaje no se trataba de reconciliación, se trataba de aliviar su culpa. Pero la culpa es lo que ganas cuando eliges el camino más fácil, y ella lo eligió. Julian intentó un último Ave María. Me invitó a una reunión privada en un bar del centro, dijo que tenía una idea revolucionaria y quería mi opinión. Fui. Me senté frente a él mientras presentaba una fusión que habría canalizado el resto de sus activos líquidos a una nueva empresa que yo ya había envenenado. Le dije que lo consideraría, luego llamé a la junta a la mañana siguiente y retiré cada centavo de mi inversión. La noticia se difundió una semana después. La clínica de Julian Grant estaba bajo investigación y se habían retirado fondos clave. Apareció en la puerta de Rachel con una bolsa de lona y un ojo morado. Escuché que ella no lo dejó entrar. Perfecto. Porque ahora estaban aislados, vulnerables, desmoronándose bajo el peso de sus propias decisiones. Sus castillos, una vez imponentes, brillantes, intocables, ahora eran solo montones de piedra y polvo a sus pies, y ni siquiera les había mostrado quién era todavía. Llega un momento en cada juego en el que los jugadores finalmente se dan cuenta de que han estado jugando contra alguien a quien no podían ver. Y cuando llega ese momento, cuando las máscaras se agrietan y la música se detiene, solo hay silencio. No del tipo en el que viví durante años. Este era agudo, definitivo, del tipo que resuena en tus oídos porque todo lo que creías que era verdad de repente no lo es. Ese momento llegó en una gala celebrada en el histórico ayuntamiento de Cedar Hollow. La organización sin fines de lucro de Rachel estaba celebrando su 10º aniversario, y Julian, a pesar del colapso de su clínica, había logrado colarse en el programa del evento. Ese fue su error. Pensaban que todavía se aferraban a algo. Rachel había vuelto a sus viejos discursos sobre la esperanza y la curación, como si pudiera remendar las ruinas de su vida con un escenario bien iluminado y un vestido de $1000. Julian llevaba una sonrisa que se tensaba en los bordes, como si ya no supiera que estaba acabado. Y Margaret, sí, estaba allí, agarrando su bolso como si contuviera los últimos pedazos de su dignidad. La multitud estaba llena de donantes, políticos, viejos conocidos de mi vida pasada. Ninguno de ellos sabía que caminaba entre ellos, vestido con el mismo traje gris a medida que siempre usaba como el señor Gray. Pero esta vez no me quedé en las sombras. Mi nombre fue anunciado como el principal benefactor de la noche, el hombre que había salvado al programa del cierre de sus puertas. El rostro de Rachel palideció cuando lo escuchó, la mandíbula de Julian se crispó. Y Margaret, Dios la ayude, me miró directamente y entrecerró los ojos como si estuviera viendo un fantasma, porque lo estaba. Subí al escenario con una calma estudiada. Asentí una vez a la audiencia y tomé el micrófono. Los aplausos resonaron, pero todo lo que oí fue el golpeteo de mi propia contención. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima por lo que estaba a punto de hacer. Luego recordé la carta. Me han llamado muchas cosas en mi vida. Comencé, dejando que las palabras se asentaran como humo. Un hijo, un fracaso, un recuerdo, más recientemente, un extraño. Pero esta noche, estoy ante ustedes sin máscara, sin alias, solo con la verdad. Silencio. La mano de Rachel encontró el respaldo de una silla para estabilizarse. Julian se puso rojo. Margaret se quedó paralizada en su lugar, con los labios ligeramente separados. Continue. Mi nombre es Ethan Cole. Los jadeos recorrieron la multitud. Observé cómo se agrandaban los ojos de Rachel, cómo las emociones luchaban detrás de su sorpresa, confusión, reconocimiento y luego una especie de temor floreciente. Julian dio un paso adelante, como si pudiera detener lo que venía, pero levanté la mano. Hace años, desaparecí de esta ciudad porque fui traicionado por las personas que más amaba. Me dijeron que no era suficiente, que mis sueños no eran válidos, que un hombre como yo no pertenecía al lado de una mujer como ella. Eso es lo que mi madre le dijo a Rachel en una carta que escribió a mis espaldas, instándola a casarse con un hombre con más poder, más estatus, más seguridad. Los jadeos se convirtieron en murmullos. Algunos se volvieron para mirar a Margaret. Parecía que iba a desmayarse. Rachel, no solo me dejaste, te fuiste sin decir una palabra, sin explicaciones, sin despedidas. Y Julian, construiste tu reino sobre ladrillos robados. Sé sobre el fraude del seguro, los proveedores falsos, las enfermeras que amenazaste, y ahora, gracias a mis informes, también lo saben los investigadores federales. Julian abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un débil sonido estrangulado. Me volví hacia la multitud de nuevo. No volví por los aplausos, no volví por el cierre. Vine a terminar con el silencio,
y eso significa decir la verdad, incluso si quema la sala. Le devolví el micrófono al maestro de ceremonias, que parecía que quería desaparecer. Rachel dio un paso adelante mientras bajaba del escenario. Susurró mi nombre, Ethan, como si todavía le perteneciera. La miré a los ojos por primera vez en 5 años. Tú elegiste esto, le dije en voz baja, solo para sus oídos. Tomaste tu decisión cuando le creíste a ella en lugar de creer en mí. Y ahora vives con ello. Margaret extendió la mano para agarrar mi brazo. Ethan, por favor. Su voz se quebró. No le quedaban discursos. La miré, realmente miré a la mujer que una vez orquestó mi desamor. Ahora era una cáscara rota, vaciada por sus propias maquinaciones. No grité, no la insulté, no lo necesitaba. Ya no soy tu hijo, dije. Lo enterraste el día que enviaste esa carta. Y luego me fui. No miré atrás, no lo necesitaba. El fuego que había iniciado ya ardía detrás de mí, lento y limpio. Las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, los titulares se iluminaron. Julian Grant investigado por fraude. Organización sin fines de lucro de Rachel Evans bajo escrutinio. Ex magnate de la tecnología revelado como benefactor secreto. Margaret fue fotografiada saliendo del evento llorando. No leí los artículos, no necesitaba revivir el impacto. Había vivido en silencio durante demasiado tiempo, y ahora la verdad era lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Y aún así, no había terminado, porque mientras ellos luchaban por remendar su reputación, yo tenía un capítulo más que cerrar. Hay un silencio que sigue a la venganza, no pacífico ni redentor, sino vacío, pesado, como estar de pie en el centro de un campo de batalla quemado sin nadie con quien luchar. Así eran los días después de la gala. No había una multitud que aplaudiera, ni satisfacción personal esperando para abrazarme cuando todo hubiera terminado, solo una calma tan profunda que sentía como si hubiera caminado hasta el borde del mundo. El plan había terminado, las piezas habían caído, y ahora todo lo que quedaba era el eco de la versión de mí que todos habían ayudado a destruir. El colapso de Julian fue rápido. La investigación se hizo pública y, en cuestión de días, los inversores se retiraron, los socios renunciaron y los periodistas merodeaban como buitres. Nunca lo volví a ver después de la gala, no lo necesitaba. Lo último que escuché es que se escondía en un condominio en el centro, luchando por conservar los pocos activos que el gobierno no había congelado. Su nombre estaba acabado, su licencia revocada, su reputación destrozada. Hubo rumores de que Rachel lo había echado, pero nunca lo confirmé. No me importaba lo suficiente como para mirar. Él no era el premio, era solo otra torre que necesitaba caer. Rachel intentó ponerse en contacto conmigo de nuevo. Dejó una carta en mi oficina, entregada en mano. Dentro, escribió que finalmente entendía. Dijo que había cometido un error, que había dejado que el miedo y la manipulación guiaran sus decisiones, que me había amado una vez, y que tal vez en el fondo todavía lo hacía. No había ninguna petición de reconciliación, ninguna súplica de redención, solo arrepentimiento, puro y simple. La leí 2 veces, no porque me conmoviera, sino porque quería memorizar el sonido de su voz cuando finalmente era honesta. Luego la quemé en una bandeja fuera de mi edificio y me fui. Margaret fue desalojada 2 semanas después de la gala. Me había asegurado de que el papeleo no se pudiera retrasar. Tenía 30 días para desalojar la casa que una vez afirmó que estaba construida sobre el legado. Terminó en un apartamento de una habitación en un complejo para personas mayores de bajos ingresos en las afueras de la ciudad. Un periodista local le tomó una foto sentada sola en un banco, mirando la nada. Vi la imagen, no me llenó de alegría, tampoco me dolió. Simplemente era como ver una pintura que una vez admiraste, descolorida por los años. Había perdido su trono, y no quedaba nadie a quien inclinarse. Mi padre no luchó contra el desalojo, firmó los documentos en silencio y salió de la casa con solo una maleta. Escuché que se registró en un centro de atención a largo plazo en la costa. Pensé en visitarlo una vez. Incluso conduje hasta el lugar, pero cuando estacioné al otro lado de la calle y lo vi sentado junto a la ventana, leyendo un libro en paz, me di cuenta de que ya me había despedido de él hace mucho tiempo. Había sido un espectador de mi vida, ni héroe ni villano, solo alguien que observaba mientras todo ardía a su alrededor. Ese tipo de silencio no era inocente, era permisivo. Y luego estaba yo. No hice una fiesta, no anuncié mi triunfo, ni siquiera le conté toda la historia a mi asistente. Simplemente cerré la empresa fantasma Ashwood, transferí los fondos restantes a una nueva fundación, una que ayudaba a niños como yo, inteligentes, pasados por alto, demasiado callados para que nadie los notara hasta que fuera demasiado tarde.
La llamé Iniciativa SEC. Era el único lugar donde mis iniciales vivirían de nuevo. No en edificios, ni en entrevistas, ni en portadas de revistas, solo allí, en el fondo, ayudando a los olvidados sin necesidad de ser visto. Una mañana, conduje hasta los acantilados a las afueras de Cedar Hollow, los mismos acantilados donde solía llevar a Rachel los fines de semana antes de que todo se rompiera. Era temprano, no había nadie alrededor. Me senté en el capó de mi coche con el teléfono en la mano, mirando el contacto que nunca había borrado. Su nombre, todavía allí, todavía escrito como a ella le gustaba, Rachel Starr, con ese pequeño emoji estúpido que añadió cuando nos conocimos. Pasé el cursor sobre la pantalla por un momento, luego presioné eliminar. Así, sin más, se había ido. No me sentí vacío, tampoco me sentí completo, simplemente me sentí terminado. La venganza no se trataba de hacer que sintiera mi dolor, se trataba de quitar su peso de mi pecho. Durante años, habían vivido en mi silencio, habían hablado a través de mis decisiones, habían rondado los espacios que construí en su ausencia. Pero ahora, finalmente, se habían ido, y por primera vez en media década, pude escuchar mi propia voz de nuevo, clara, firme y mía. Miré el mar abajo, las olas rompiendo como un trueno lento contra las rocas. Cerré los ojos y susurré las últimas palabras que dirías sobre ellos. Me dijiste que no era suficiente, así que me convertí en todo lo que no pudiste alcanzar. Y así, sin más, me di la vuelta, subí a mi coche y me fui, sin aplausos, sin perdón, sin vuelta atrás, solo silencio, el tipo que elegí, el tipo que finalmente me pertenecía. Si esta historia te atrapó como a mí, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte para obtener más historias poderosas como esta. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si fueras Ethan? Hasta la próxima. Mantente alerta, mantente curioso y recuerda, el silencio puede ser más fuerte que las palabras. Nos vemos en nuestro próximo